¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Geografía. Distribución de las regiones sísmicas en México. Aprendizaje esperado. Reconoce la distribución de las principales formas del relieve, volcanes y regiones sísmicas de México. Un sismo o temblor es el movimiento de la corteza terrestre, el cual es generado por las rocas del subsuelo cuando se reacomodan. Y esto sucede por el desplazamiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas son aquellos fragmentos de la corteza terrestre que están en constante movimiento. Cuando éstas se acomodan dando origen al relieve, a los volcanes y a los sismos. Para comprenderlo mejor, imagina que la Tierra fuera un rompecabezas y cada pieza representa una placa tectónica. Ese gran rompecabezas está integrado por 16 piezas. Es decir, la corteza terrestre está fragmentada en 16 placas tectónicas. Se sabe que la superficie de la Tierra está en continuo movimiento. En el año de 1968 se postuló la teoría de la tectónica de placas, la cual establece que la corteza terrestre está fragmentada en grandes bloques que se desplazan sobre el manto superior. Es una teoría importantísima porque hizo cambiar la manera de ver el mundo. En los límites de las placas tectónicas hay tres tipos básicos de movimientos. El primero se llama movimiento convergente y se da cuando dos placas se encuentran entre sí con el impacto que puede ocurrir al encontrarse dos placas continentales. Se originan las cadenas montañosas. Si este movimiento ocurre entre una placa tectónica y otra continental, se le llama subducción. Los límites donde ocurre convergencia entre las placas tectónicas son los que causan la mayoría de los sismos. El segundo movimiento se conoce como movimiento divergente. Se da en zonas donde las placas se separan, es decir, cuando las placas se alejan una de otra. Se les conoce como zonas de expansión. Es por ello que cuando las placas del fondo oceánico se separan, el magma sube y al enfriarse forma una nueva corteza terrestre, que origina islas o cadenas montañosas que reciben el nombre de dorsales oceánicas. En los límites divergentes también se producen sismos y dependiendo de la intensidad se pueden generar tsunamis. El tercer movimiento se llama movimiento transformante y sucede cuando las placas se mueven lentamente pero en direcciones diferentes. Tal es el caso de la falla de San Andrés. Las regiones sísmicas en México se dividen en cuatro zonas, las cuales están clasificadas de acuerdo con la frecuencia e intensidad de los sismos. La zona sísmica baja se ubica en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, así como también una parte de los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. En esta zona no hay registros de que alguna vez ocurrieran grandes temblores y no se han reportado sismos en los últimos 80 años. Zona sísmica moderada. Se encuentra en los estados de Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Ciudad de México, así como el oeste de los estados de Chihuahua, Durango y Baja California, el este de Nayarit, norte de Jalisco y Chiapas, el sur de Zacatecas y San Luis Potosí. Zona sísmica alta. Comprende una porción de los siguientes estados: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. La zona severa comprende una pequeña porción del norte de Baja California y Sonora, así como los estados de Colima y sur de Nayarit. La mayor franja de esta zona se ubica en las costas de Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Michoacán y Chiapas. Es importante resaltar que la ocurrencia de sismos es muy frecuente en esta región. El reto de hoy: contesta las siguientes preguntas apoyándote de tu Atlas de México. ¿En qué región de México se localiza la mayor actividad sísmica? ¿Con qué tipo de movimiento de las placas está relacionado? ¿Qué zona del país tiene mayor actividad volcánica? Asignatura Español. Identifica la rima en un trabalenguas. Aprendizaje esperado. Emplea rimas en la escritura de trabalenguas y juegos de palabras. Hay algunas palabras que se complica pronunciarlas. Muchos trabalenguas tienen esa clase de palabras, enredadas y complicadas. Pero una parte muy importante de los trabalenguas, no de todos claro, pero sí de muchos, es la rima. La rima es muy importante. Y no solo en los trabalenguas, sino en los versos, en las canciones, en la poesía. La rima es lo que le da la musicalidad a las palabras. Lee en voz alta los siguientes trabalenguas. Pepe Pecas pica papas con un pico pica papas Pepe Pecas. Aquí puedes notar que pecas y papas son una rima. Ahora, busca en el bosque Francisco a un vasco visco tan brusco, que al verlo le dijo un chusco: busco al vasco visco brusco.
Analiza, buscaba en el bosque Francisco, ahí está la terminación co. Luego dice a un vasco visco tan brusco, ambas palabras terminan en co. Continúa analizando, la siguiente línea dice que al verlo le dijo un chusco. Te das cuenta de que pasa entre las palabras brusco y chusco, ambas terminan en usco. ¿Podrías identificar las rimas en el tercer trabalenguas? Podador que podas la parra, que parra podas. Podas mi parra o tu parra podas, ni podo tu parra ni mi parra podo, que podo la parra de mi tío Bartolo. Investiga algunos otros trabalenguas y trata de encontrar las rimas en el trabalenguas. Asignatura Matemáticas, recetas y algo más, aprendizaje esperado, exploración de distintos significados de la multiplicación, relación proporcional entre medidas, producto de medidas, combinatoria y de desarrollo de procedimiento para el cálculo mental o escrito. Resuelve el siguiente problema. Receta de pastel de chocolate 16 personas, huevos 8, mantequilla 120 gramos, azúcar 120 gramos, chocolate 280 gramos, leche entera 1000 mililitros. ¿Qué cantidad de ingredientes se necesita para preparar un pastel de chocolate para 64 personas? Analiza qué datos tienes, qué pregunta el problema, qué operaciones debes de realizar para solucionar el problema. Puedes organizar tu información en una tabla como la siguiente: ingredientes para 16 personas y cada uno de los ingredientes para 16 personas. Debes de tener claro que la proporción aumentará los datos originales, ya que se trata de una cantidad mayor de personas, por lo que el número de personas será el referente para determinar las porciones. La cantidad de ingredientes anotados en la receta es la necesaria para un pastel de 16 personas, así que vas a determinar los ingredientes para una porción al doble. Empieza, por ejemplo, 16 por 2 es igual a 32. Ahora vas a calcular la cantidad de ingredientes, pero para 32 comensales. Anota el 32 en la tabla de la columna que aparece a continuación para 32 personas. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en las 8 piezas para 32 personas sería 16, porque es el doble. Al final, nuestra tabla va a quedar de esta manera para 32 personas y para 64. Es muy sencillo obtener este tipo de resultados. El reto de hoy resuelve el segundo problema propuesto en la página 30 de tu libro de desafíos matemáticos, el que habla sobre la central de abastos que distribuye naranjas a diferentes mercados y que utiliza costales de media gruesa de 72 naranjas, una gruesa de 144 naranjas y de 30 naranjas. La camioneta que lleva el producto descarga 19 costales de media gruesa. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!